O sea que si ustedes saben lo que cursar la ufología, yo sé de les hablaba de que son los monitoreos, que lo hacen en forma metódica y en forma periódica, digamos. Las detecciones se convierten en un monitoreo y este monitoreo se puede expresar a través del tiempo, ¿no es cierto? Y eso te va dando una curva de cómo es el comportamiento de los individuos o de la población del individuo en el tiempo. Y también se puede representar en el espacio, como vamos a ver más adelante. Si a mí me pedían una definición práctica de lo que es la epidemia, yo diría que es la matemática relacionada al estudio o el avance de las enfermedades, ya sean de humanos, de animales o en vegetales, ¿no es cierto? Van a ver que prácticamente la más aplicada a este tipo de evolución sobre las enfermedades. Es la ciencia que las enfermedades en poblaciones, esa es la definición, digamos, clásica, tanto para vegetales, para animales, que en este caso se conocen con el nombre de crisotias, o humanos, que es lo que realmente estamos viviendo ahora en este momento con el tema del coronavirus. Bueno, tenemos dos términos acá, uno es epidemia. Esta es la epidemia, ocurre en determinadas condiciones, ¿no es cierto? No es que se da todos los años o todas las veces. En cambio, la endemia es una enfermedad que se encuentra ya instalado en una región, como es el caso, por ejemplo, de la lactosa en los animales, el tema del HLV en los cítricos, como vimos el día de la clase pasada, como es el tema de la avispa de la madera, como habló él. O sea que ya son problemas que se encuentran instalados en la región y por lo tanto se conocen como endémicos. Y se repiten, ¿no es cierto?, en el cultivo, cualquiera sea el lugar donde esté instalado, ¿no es cierto?, dentro, en este caso, dentro de la Mesopotamia. Y la pandemia es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, que se encuentra distribuida, pero ya a un nivel mundial, ¿no es cierto? Bueno, la epidemiología tiene dos fases, una que es la descriptiva y otra que es la cuantitativa. La fase descriptiva es aquella que nos da un aspecto más cualitativo de la cosa, dónde ocurre, cuándo se puede desarrollar una epidemia, qué factores están envueltos en su desarrollo, si son factores ambientales, si son factores fenológicos del vegetal. Acuérdense que esto está muy relacionado a lo que vimos en la que era el patosistema, donde estaban esos tres puntos del triángulo, que son el patógeno o la plaga, ¿no es cierto?, en general, el hospedero, por otro lado, y también está las en el tercer vértice de este triángulo. Y la fase cuantitativa es cuánta enfermedad está presente, qué rápido la enfermedad se desarrolla, hasta dónde puede llegar la enfermedad, cuáles son los picos, cuáles son los momentos de presencia. Eso es lo que estamos viviendo ahora con el tema de este coronavirus, ¿no es cierto? Con ese tipo de respuesta a la que necesitamos. ¿Cómo surgió la epidemiología? Bueno, uno de los padres de la epidemiología fue Van der Plas en Sudáfrica en los años 60. Él es un matemático, digamos, que empezó a analizar datos de distintas enfermedades que se relacionan en este caso a los vegetales y empezó a hacer, digamos, la relación de la matemática con las enfermedades, como les decía antes de mi definición. Él fue el que, digamos, incursionó con la matemática en el análisis de enfermedades sin tener ni idea de lo que se trataba de las enfermedades de las plantas ni tampoco de la sintomatología. Tomaba la tercera y los analizaba. Entonces, para conocer el progreso de una enfermedad, nosotros no solo debemos monitorear el patógeno, esto hacerlo de forma más o menos periódica, sino también qué es lo que va pasando con el hospedero, en los momentos fenológicos de los hospederos. En momentos fenológicos donde son de mayor patógenos que no estamos hablando, todos son
tolerantes o resistentes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta dos factores. Y por supuesto, como le el tercer punto del triángulo con los factores ambientales que envuelven la enfermedad, ya sea a favor o en contra de la misma. Esto es importantísimo para el monitoreo de las epidemias. O sea que el motivo de todo esto que estamos hablando en el área de protección vegetal o en la protección forestal se concentran en tratar de tener los máximos rendimientos posibles y, por supuesto, reducir las pérdidas en la cosecha. Para eso debemos explicar distintas estrategias, que es lo que vamos a ver en las próximas clases con el manejo integrado de plagas. Y estas estrategias deben ser determinadas, o la toma de decisiones tiene que ser hacia los datos que nosotros tenemos en las visitas a los lotes. Por lo tanto, esto es importantísimo para determinar la muestra que tomamos y tenemos que hacer alguna acción o no hacer algún tipo de acción. El monitoreo, o sea, para la toma de muestras, debe ser exacto, preciso y reproducible. Exacto en cuanto al número de muestras que debemos tomar, ¿no es cierto?, en todo el lote, y tiene que ser un número confiable en cada momento de monitoreo. Preciso, o sea, escasa variabilidad en el muestreo, o sea que el desvío estándar no nos debería dar muy por encima del promedio, ¿no es cierto?, de lo que queremos. Acá deberíamos hacer la diferenciación entre censo, que sería el censo es cuando uno recorre el 100% de las plantas del lote, y el muestreo es cuando, ¿no es cierto?, tomamos una porción de ese lote, esa porción debería ser suficientemente restringida como para tomar una idea de qué es lo que está ocurriendo en todo el lote. Reproducible, o sea que otro monitoreador o evaluador debe llegar a los mismos resultados que nosotros con la toma de muestras. O sea que esto es lo importante, la metodología, que quede clara y precisa, de manera de que si viene otra persona que no es la que siempre toma, siga el mismo protocolo, digamos, y pueda llegar a los mismos resultados. Como no es un censo, o sea, es un muestreo, nunca nos da un 100% de seguridad. Sin embargo, es posible tener, por eso la importancia de la muestra, para obtener una información exacta de qué es lo que está pasando en esa parcela o en ese campo. La unidad de muestreo debe ser estable durante todo el monitoreo. No podemos empezar a monitorear primero las hojas, después en la siguiente vamos y monitoreamos las ramas, en el otro monitoreamos las frutas. Siempre debe ser sobre el mismo órgano que estamos monitoreando. Si es, por ejemplo, ramas o hojas, siempre sobre ese tema. La unidad muestreal debe ser fácilmente reconocible, o sea, tenemos que llegar y estar en alguna manera, ir directamente al lugar donde queremos realizar el muestreo. La unidad muestreal debe tener un tamaño práctico, eso está muy relacionado a los recursos, sobre todo monetarios disponibles, y al tiempo, ¿no es cierto? Y también que nos permita, con ese tamaño de parcelas, llegar a una precisión más o menos deseada, ¿no es cierto?, de lo que pasa. O sea, si vamos y monitoreamos una planta, es muy posible que en el resto ocurran un montón de otras alternativas que pasan desapercibidas. Por lo tanto, la unidad muestreal es muy importante. Los datos deben referirse a una unidad de área. Por ejemplo, si son raíces, a unidad por centímetros cúbicos, por superficie de área que se implanta, o número de ramas, o cierto número de hojas que se toca. Siempre tiene que tomar esa referencia. Para los métodos de muestreo también deben ser simples, seguros y uniformes, o sea, no ser tan complicados, porque cuando uno va al campo, ¿no es cierto?, lo que hay que tratar de hacer
facilitar lo más posible cosas. Del método se necesita tomar la decisión sobre el tamaño, ya les decía, para que esta sea representativa. Y se debe considerar la distribución espacial de la enfermedad o de la plaga, y dependería básicamente del método de muestreo que se va a hacer, ¿no es cierto?, y del tamaño. Después viene el número de muestras, que depende también del tamaño del campo, el grado de exactitud deseado, y también se pueden establecer intervalos de confianza o pruebas del rango. Acuérdense por estadística que un coeficiente de variabilidad para un ensayo de campo debería ser aceptable hasta unos 35 grados, 35%, ¿no es cierto? Si es más de eso, ya los datos no son de mucha confiabilidad. Si hasta 35% de coeficiente de variabilidad es permitido para ensayos de campo. Para ensayos de laboratorio, por supuesto, el coeficiente de variabilidad debería ser más bajo. Y si estamos hablando del genoma humano, el coeficiente de variación debería ser 0,01%. La ejecución del muestreo, además de los factores señalados, se debe considerar una clave para la evaluación de enfermedades o plagas. O sea, esta es una clave para determinar qué grado de daño tiene una plantación. Los datos de muestreo relacionándolos con el estado fenológico, ¿no es cierto?, y ocurrencia de eventos climáticos. Eso vamos a ver algunos ejemplos después más adelante. Y los procedimientos de muestreo, para eso habíamos visto cómo se deben tratar las muestras para enviarlas al laboratorio y de que sean útiles, digamos, para el laboratorista, con los datos que debería tener en la planilla anexa, y también con el tipo de muestra, que no sea una planta que está totalmente muerta, porque no sirve para nada. Bueno, y acá sí llegamos a lo que es importantísimo que tengan en cuenta. Las epidemias, como decíamos, pueden determinarse cualitativamente. Uno de los parámetros para la evaluación cualitativa es la incidencia. Este es un parámetro que deben tener en cuenta porque es importante, digamos, dentro de las epidemias. La incidencia está en % y nos está indicando el número de unidades que se encuentran enfermas. O sea, no te dice qué grado de daño o qué grado de severidad es la enfermedad, sino solamente el número de individuos que están enfermos. Y se calcula con el número de plantas enfermas sobre el número de plantas totales, ¿no es cierto?, que se está considerando, por 100. Entonces, esto nos da en %. Si la queremos hacer de 0 a 1, ¿no es cierto?, ahí no multiplicaríamos por 100, pero en este caso se llama proporción de enfermedad. También el número de plantas, el número total de plantas consideradas, se multiplica por 100. Recuerden entonces este dato cualitativo que nos dice qué cantidad de unidades se encuentran afectadas. Por ejemplo, sería en el caso, relacionándolo con la pandemia que estamos viviendo hoy en día del coronavirus, sería el número de personas infectadas, ¿no es cierto? En este caso, la que nos daría un lugar de incidencia. No nos dice qué grado de severidad tienen esas personas, ¿no es cierto? Si están enfermas graves, débiles, o si murieron. Sería ese número el que se puede relacionar con la incidencia. Y cuantitativamente es el que nos da un aspecto más exacto de qué grado de severidad tiene esa enfermedad. Ahí es donde se establece esa clave que se necesitaba, o la de daño. Bueno, eso puede calcular esta sumatoria enferma. Entonces, si a uno me dice 80% de las plantas están enfermas por la incidencia que habíamos
hablado anteriormente, un 80%, uno se da una idea de que la enfermedad está bastante distribuida en el lote que estamos hablando. Pero si la severidad es de 1, vamos a suponer, o de aproximadamente 1, nos está indicando que el problema está distribuido, pero no es de suma gravedad. No sé si me entienden, ¿no es cierto?, cómo sería el juego de los dos parámetros. Está muy distribuida en un 80%, pero en un grado de severidad baja. Por eso es el uso importante de estos dos parámetros para los estudios epidemiológicos. Hay algunas escalas que utilizan porcentaje, por ejemplo, de hojas afectadas o de ramas secas, ¿no es cierto?, que van de 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 20, 20 a 50, y ya más de 50, ¿no es cierto?, se estima que más de 50 ya está la planta completamente muerta, ¿no es cierto?, o con muy bajo rendimiento. En esta escala a mí no me convence mucho porque es muy difícil determinar en campo la diferencia entre 0 a 5, 5 a 10, no son números muy fijos. Y las proporciones, digamos, de diferencia entre un grado y el otro de la escala es como que no reflejan, digamos, no pueden ser rápidamente determinados en el campo, por lo tanto a mí no me convence mucho este tipo de determinaciones. Hay otros que utilizan hasta 80-90%, ya en ese caso la planta está completamente enferma, digamos, y yo creo que es inútil. Yo usaría, en este caso que alguno lo quiere usar, solamente un más de 50 como último grado de la escala. Y después generalmente también se puede hacer una relación entre el parámetro de incidencia versus el de severidad, y si se compara, ¿no es cierto?, por una correlación, los datos de incidencia con los de severidad, y esta relación es alta, o sea, mayor a un 90%, directamente se puede calcular uno de los dos parámetros en el campo, y entonces ahí se ahorra tiempo y también el costo. Acá tenemos una escala de severidad, ¿no es cierto?, que habíamos visto con respecto a esto de los porcentajes que habíamos hablado anteriormente, y esto es para hojas de soja afectada por Cercospora ricucci, es una escala ya que está aceptada a nivel universal. 0, la planta, la hoja completamente sana, sin ninguna sintomatología. 5% hay una punta, digamos, arriba afectada, y así subiendo progresivamente a medida que la mancha va aumentando en la hoja, es el grado de severidad, ¿no es cierto?, que tiene la misma. Esto para un insecto, ¿no es cierto?, esto es para la isoca, en soja también, fíjense también con el mismo criterio del porcentaje de hojas afectadas, de acuerdo al daño que va produciendo, y con hasta un 20% el grado máximo, más 20% es que ya la planta directamente pierde capacidad fotosintética y por lo tanto es ya completamente dañada. Y esta es la escala que nosotros estuvimos utilizando para el mal de la tela. Grado 1, ¿no es cierto?, habíamos puesto 0, sería por supuesto una planta sana. Grado 1 es cuando empiezan a aparecer estas partes blancas del micelio del hongo, ¿no es cierto?, con alguna hoja afectada en una rama solamente. El grado 2, ya la planta empieza a aparecer con varias ramas, digamos, con hojas afectadas, que están con estas hojas negras colgadas. El grado 3, ya hay una parte importante de la planta con un grado de afección, fíjense que ya la maleza abajo o la entrada de luz es bastante alta, y por lo tanto, debido a la entrada del mayor luz solar, ¿no es cierto?, que hace que crezcan las malezas debajo. Y un grado que aún sea una planta totalmente casi muerta como por esto de la enfermedad. O sea, son estas escalas que va formando simplemente son escalas que uno va formando a simple vista a medida que uno se familiariza con la enfermedad, ¿no es cierto?
Bueno, el monitoreo se debe realizar periódicamente para que después las curvas que nosotros trazamos sean representativas de lo que va pasando en todo momento. Y es importantísimo hacer relevamientos más seguidos al inicio de la epidemia, porque los primeros pasos de la curva son importantísimos y son los que van a determinar después cómo se puede analizar esas curvas. Hablando de eso, acá tenemos, ¿no es cierto?, a veces sin necesidad de conocer el agente causal, por la evolución o la estimación de la enfermedad a través del tiempo, en el eje de las X, ¿no es cierto?, están las diferentes fechas de muestreo, uno puede ir viendo cómo van evolucionando las curvas a través del tiempo. En el de arriba a la izquierda es el caso, por ejemplo, del mal de la tela, ¿no es cierto? Y si ustedes observan, tiene un crecimiento en forma de S, como tendría en forma sigmoidal. En el de la derecha arriba tiene un crecimiento rectilíneo, ¿no es cierto?, directamente, y en el de abajo un crecimiento exponencial. Llega un punto donde salta a niveles exponenciales, ¿no es cierto?, básicamente que son picos muy altos. Si nosotros no conociéramos el agente causal, pero estamos monitoreando la sintomatología con la cual estamos familiarizados, ¿no? La evolución de la curva a través del tiempo nos puede dar una idea de cuál es el agente causal. Repito, sin conocer exactamente cuál es el agente causal. En el caso del crecimiento sigmoidal o de las heces, indica que el patógeno está presente por la parte aérea. En el caso de la exponencial, también es un crecimiento rápido y que también el patógeno puede estar presente en la parte aérea o también puede ser alguna plaga que está incidiendo en un momento fenológico importante. En el cambio, cuando el crecimiento es rectilíneo, como es el de arriba a la derecha, esto nos está indicando que el problema es fisiológico. Entonces, te vuelvo a repetir, sin saber cuál es el agente causal del problema, pero el volcado de árboles a través del tiempo. ¿A qué conclusión llegamos? De que esto era algo fisiológico, que producía el volcado de árboles, se cambiaron los juguetes, digamos, en el invernáculo y se solucionó el problema. O sea, estaba indicando de que el problema era básicamente por algún tema fisiológico, en este caso malformación de raíz. Las naranjas Valencia o limón, en este caso, ¿no es cierto?, flores afectadas, esto para 2 años consecutivos que se fue midiendo, ¿no es cierto?, la naranja Valencia, los puntos negros, las de limones con los triangulitos, dicen que un crecimiento en forma de S en el primer año y en el segundo año también en forma de S. Cuando la enfermedad se hace lineal, o sea, que se estabiliza, esto significa que esto se aplató, pues, o sea, que ya la equidad final. Comparando el tema de la equidad que estamos sufriendo ahora con el coronavirus, decimos que nosotros estamos en este punto ahora subiendo, digamos, no hemos llegado todavía a la parte alta. Generalmente, para ver cómo se comportan este caso son flores, ¿no es cierto?, de naranja o de limones. Estábamos hablando en 2 periodos. Acá se hace la comparación con los datos de lluvia. Fíjense, en el año 92, en septiembre, acá el proceso de floración es entre agosto y septiembre, ¿no es cierto?, este pico de lluvia que se produjo en mediados de septiembre hace que la enfermedad salte hacia arriba.
Por eso porcentaje de flores afectadas hacia arriba, lluvia que ocurrió de más de 20 milímetros y hace que la enfermedad salga. Lo mismo pasa en el año 93, donde una serie de lluvias también desde mediados de septiembre hacia abajo hace que la enfermedad suba inmediatamente hacia arriba con el porcentaje de flores afectadas. Y bueno, en este acá es el número de propágulos, o sea, cómo se recupera en algún medio de cultivo semiselectivo, ¿no es cierto? La cantidad de inóculo que se va recuperando. Bueno, uno a veces tiene unas curvas así de ese tipo, que son de tipo sigmoidal o exponencial o monomolecular, como les estaba comentando. Vienen las transformaciones. ¿Para qué sirven las transformaciones? Acá es donde entra la matemática, como yo les comentaba, al servicio de la epidemiología. Bueno, estas son distintos tipos de transformaciones que utilizan los logaritmos naturales o los logaritmos simples, ¿no es cierto?, para hacer la linearización de estas curvas. Aquí tenemos distintos, la monomolecular, la logística, la exponencial, la Gompers, hay un montón